Capítulo 13. Refugio. Notas. No hay G. El corazón de Izuku latía con fuerza en su pecho mientras se dirigía al lugar al que Dabi le había dicho que fuera para encontrarse con Stein. No estaba seguro de cuánto tiempo podría soportar todo este asunto de la vida doble triple, pero encontrarse con Stein como Seisin era importante. De esa manera, podría trabajar con Stein como Kira sin que Stein supiera que él era Kira. Era una perspectiva peligrosa, pero si podía hacer que funcionara, podría obtener alguna ventaja por matar a algunos héroes falsos más. Así que por eso se aferraba a un tren, con One for All al 1%, lo que no provocaba el relámpago verde muy visible que era tan molesto cuando intentaba ser sigiloso. Fue suficiente de One for All para mantener su control sobre el final de este tren. Por supuesto que es ilegal, pero se encontrará con alguien a quien los medios llaman villano, por lo que subirse ilegalmente a un tren era la menor de sus preocupaciones. Además, de esta manera no habrá un rastro de entradas. Fue alrededor de una hora hasta donde tenía que ir, y cuando estuvo donde tenía que estar, simplemente se dejó llevar y confió en la durabilidad mejorada de One for All para resistir el impacto. Aunque realmente no debería confiar tanto en One for All. Como Seisin, podría correr el riesgo de encontrarse con Eraserhead, y eso significaría que no podría usar su peculiaridad recién adquirida. Pero, ¿qué tan poderoso era Erasure exactamente? Sabía que podía borrar peculiaridades, pero podría seguir usando el Death Note bajo la mirada del héroe. Estaba en medio de la nada, así que era seguro preguntarle a Ryuk, «Oye, Ryuk, ¿podría usar el Death Note si estoy bajo el efecto de Erasure?» Eso pareció hacer pensar a Ryuk por un momento. No sé. Lo que vosotros, los humanos, llamáis peculiaridades, es nuevo para mí. No creo que puedan, pero honestamente está en el aire. No me sorprendería si de alguna manera lo hiciera. Maldita sea, eso podría ser un problema. Él podría tener que planear alrededor de eso. Fue hacia donde Dabi había dicho que nos encontráramos, asegurándose de verificar 2 veces el área circundante, para ver que no haya héroes en el área. Bueno, al menos Dabi sabe lo que hace, y de todos modos no parece del tipo que sea un héroe o trabaje con la policía. Bajó a la entrada del edificio que Dabi había mencionado. Era un edificio deteriorado. Lo que fue una vez antes, realmente no podía decirlo. Un edificio de fábrica genérico, pero también con algunos bloques de apartamentos. Entonces es una fábrica donde los trabajadores también vivían en el mismo edificio. Abrió la puerta de metal oxidado que estaba iluminada por una farola cercana, una tarea difícil incluso con su fuerza mejorada. La puerta hizo un ruido chirriante cuando abrió la puerta, un roce de metal contra el cemento. Después de abrir la puerta a la mitad, miró dentro. La luz de la farola iluminaba el interior del edificio, revelando parcialmente los cinturones de la línea de montaje con agujeros, contenedores de metal oxidados vacíos con pintura verde opaca medio desconchada. Había máquinas grandes y cuadradas que tenían diales y ruedas y todo tipo de otros accesorios. Todo el lugar tenía este tipo de olor metálico rancio. Se puso en guardia de inmediato, con los oídos atentos para escuchar el más mínimo sonido. De repente, hubo un zumbido en la distancia, lo que sonaba como un generador, y luego un leve estallido, cuando una cadena de bombillas que estaban en el suelo se encendió, iluminando una buena parte de la fábrica en un tono amarillento apagado. Resplandecen, proyectando sombras sobre las grandes máquinas de la fábrica. Siguió la fila de bombillas hasta que llegó a una segunda puerta de metal, igualmente oxidada aunque lo suficientemente abierta como para poder pasar fácilmente. Cuando entró, estaba en un pasillo estrecho con un techo bajo y puertas que estaban bastante cerca unas de otras. Ah, entonces aquí es donde deben estar las viviendas de la fábrica. La pintura se estaba desconchando y había polvo en las esquinas, la alfombra azul grisácea estaba raída y desgastada. Tal vez alguna vez fue un azul más vibrante. La fila de bombillas siguió subiendo por unas escaleras de madera desvencijadas que crujían con fuerza a cada paso que daba. Pero siguió hacia arriba, con el corazón latiéndole en el pecho. El rellano del segundo piso estaba tan desgastado como el primer piso, aunque había 1 o 2 agujeros en el piso que podía ver desde la alfombra aún más descolorida, gastada y raída, que ahora era de color rojo, aunque estaba más cerca del gris que del rojo.
Había un conjunto de escaleras que iban al tercer piso, escalones de madera que tenían pedazos rotos, que ascendían hacia una oscuridad negra como la tinta. Pero las bombillas no apuntaban en esa dirección, sino que se detuvieron en el rellano del segundo piso, pero había un cable que conducía a una habitación. Así que tragó la saliva que se había acumulado en su garganta, tomó unas cuantas respiraciones lentas que no hicieron nada para calmar los latidos maníacos de su corazón. El suelo anunciaba su presencia al crujir a cada paso que daba. Agarró la manija de la puerta con una mano enguantada y la giró. La puerta de madera estaba abierta y, a pesar de lo nervioso que se sentía, abrió la puerta. El zumbido del generador no provenía de esta habitación, en realidad estaba más tranquilo aquí. Quizás fue el generador de la fábrica, pero había una luz tenue en esta habitación, iluminándola. Eran dos habitaciones, una habitación principal y lo que probablemente era un baño. La puerta estaba cerrada por lo que no podía decir. Había un área de cocina, o lo que alguna vez fue una cocina, pero los gabinetes estaban abiertos y las puertas arrancadas, todos los electrodomésticos obviamente robados, el piso de baldosas torcido, manchado y sucio, cubierto con algo que no olía bien. Más allá había un piso alfombrado, donde había una mesa y dos sillas, ambas plegables. Sentados había dos personas que jugaban una especie de juego de cartas. Ambos estaban vestidos con una variedad de bufandas y otras piezas rotas de tela en colores rojo y blanco. Ellos miraron hacia arriba y lo notaron. Ah, Seisin, soy Stein. El tipo sin nariz, Stein, dijo. Entonces, ¿cuál es tu problema? Tragó algo en su garganta. Este era el momento de la verdad, por así decirlo. No soy peculiar, dijo, la ahora mentira escapándose fácilmente de sus labios, como había sido cierto durante poco más de una década de su vida. Esa debería ser razón suficiente. He experimentado todo tipo de acoso, injusticia y cosas por el estilo. Tengo algunas ventajas sobre lo que podría experimentar una persona normal sin peculiaridades, pero puedo adivinar lo que les sucedería a estas personas. Y a los héroes no les importa un carajo los que no tienen peculiaridades. Observó atentamente las reacciones de Stein y el otro tipo, que aún no se ha dado un nombre. Tiene razón, Stein. El tipo habló. Sabía que uno de mis compañeros de clase se suicidó porque no tenía peculiaridades y no tenía una estructura de apoyo, así que sé de lo que estás hablando. Entonces, al menos obtuvo la aprobación de este otro tipo, pero lo que necesitaba era la aprobación de Stein, quien actualmente parecía estar sumido en sus pensamientos. Después de aproximadamente un minuto, donde su corazón latía con fuerza, donde estaba esperando que Stein pensara en algo. Finalmente se movió. Tienes razón. Nunca pensé en cómo vivían las personas sin peculiaridades en esta sociedad. No sé si está buscando algún tipo de documento oficial para unirse o lo que sea, pero no tenemos nada de eso. Este lugar es nuestra base de operaciones, así que puedes pasarte cuando quieras. No me importa mucho, lo único que será importante es el hecho de que vamos a tener una reunión con una organización que se autodenomina Liga de Villanos en algún momento en el futuro. ¿Está bien? ¿Puedo oírme ahora? Sí, claro, este es Spinner por cierto, dijo Stein, señalando al chico lagarto. Se fue en ese punto, dando un rodeo de regreso a la estación de tren, esperando hasta que hubo un tren detenido. Reconoció a este, y de hecho lo llevaría a Musutafu. Así que se agarró a la parte trasera y terminó el viaje en tren. Mientras colgaba del tren, pensó en la organización que Stein había mencionado. La llamaron la Liga de los Villanos. Eso no sonaba como el tipo de organización con la que trabajaría Stein, pero, de nuevo, tal vez fue que algunas personas se hicieron cargo de una organización y mantuvieron el nombre para poder mantener las conexiones de la antigua organización. No era su lugar juzgar. Ya tenía suficiente de qué preocuparse. Cuando llegó a casa, había una carta de Va en la ranura del correo. Su nerviosismo se disparó de inmediato. La carta era sencilla, aunque era mucho más gruesa de lo que esperaba. Se sentía como si hubiera algo mucho más pesado que el papel allí. ¿Qué podría ser? Abrió la carta y reveló un disco de metal. Agarró el disco gris metalizado y miró a su alrededor en busca de un botón.
Eventualmente lo encontró, un botón rojo que parecía de plástico en el costado. Lo presionó y reveló un holograma. ¿Por qué Wano envió una carta? ¿Eran realmente tan extravagantes? All Might estaba allí, vestido con un traje de rayas amarillas que solo podía describir como horrendo. ¿A dónde fue para conseguir un traje que se veía tan feo? Felicitaciones, joven Midoriya. Sus resultados en el examen de recomendación fueron excelentes. Una puntuación casi perfecta en el examen escrito, combinada con el tercer lugar en el examen práctico y un excelente desempeño en la entrevista, aprobó el examen de ingreso. Esta es tu academia de héroes. No pudo evitar llorar ante el anuncio. No pudo evitarlo. Después de todo lo que pasó en su vida, todavía tenía la oportunidad de convertirse en un héroe. Pero, por supuesto, esto haría que su agenda fuera aún más apretada y complicada. De las tres cosas que estaba haciendo ahora, tendría que dejar de ser Seisin. No podía dejar de investigar héroes falsos y criminales buscados como Kira, porque T seguramente usaría esto como evidencia. Y quería darle a T la menor evidencia posible. Y no podía esforzarse menos en ser un héroe, ya que se suponía que era el sucesor de All Might, y si alguna vez se le echaban sospechas, quería parecer demasiado ocupado con el trabajo de héroe para ser Kira. Por supuesto, la razón principal por la que conoció a Stein fue que, con suerte, podría trabajar con Stein sin revelar el hecho de que él es Kira. Se secó las lágrimas de los ojos y de repente sintió una oleada de cansancio. Miró su alarma y decía que eran las 2:46 am. Eso fue bastante tarde. Así que se metió en la cama y se durmió. Chisome miró el mensaje que había recibido. Shigaraki lo había contactado. Aparentemente, se suponía que debía ir a algún lugar donde no pudiera ser visto, y luego Kurohige abriría un portal para llevarlo a un lugar específico. No está seguro de por qué esto no podría llevarse a cabo en un lugar que no sea un lugar donde le lleve meses regresar a Japón. Quizás Shigaraki solo quería sentirse seguro. Está bien. Estará de acuerdo con lo que quiere Shigaraki. Si está jodido, tal vez exista la posibilidad de que se encuentre con alguien que lo apoye. Ya eran casi las 3 de la mañana, su reunión con Seisin afortunadamente había durado menos de lo que esperaba. Sin embargo, era casi preocupante. Seisin parecía bastante joven y Dabi estuvo de acuerdo con él. Un adolescente, como un joven. Sin peculiaridades. ¿Qué se suponía que tenía que decir él? No quería rechazar la solicitud del adolescente, porque no sabía por lo que estaba pasando Seisin. Apartó esos pensamientos de su cabeza. Su mensaje se difundía a todos, incluidos los jóvenes. Eso fue algo bueno, objetivamente. Vio que había uno de los Warp Gate de Kurohige en un callejón negro contra los ladrillos oscuros de la pared, casi imperceptible. El callejón tenía un contenedor de basura con bolsas de basura apiladas que se desbordaban, y había otras bolsas de basura esparcidas por todas partes. Incluso con todas las bolsas de basura alrededor del área, todavía había basura esparcida, suciedad y otras cosas por el estilo. ¿Por qué la gente era así? Atravesó la puerta Warp, que todavía tenía esa sensación fría y fresca del portal. Salió del portal a lo que solo podía describir como una ciudad en ruinas. Los edificios altos estaban a su alrededor, rotos y destruidos. Los escombros estaban en las calles, y estaba casi en absoluto silencio, excepto por el viento que causaba silbidos cuando se precipitaba entre los edificios. Hacía frío. No incómodamente frío, pero todavía frío a pesar de todo. Después de aproximadamente un minuto de caminar, sus botas a veces rompían vidrio, otras veces maniobraban alrededor de grandes y retorcidas secciones de concreto y acero, y otras veces emitían un sonido sordo sobre concreto y asfalto. Escuchó un sonido en la distancia, el sonido de escombros cayendo sobre el viento. Se acercó y vio que Shigaraki estaba allí, sin usar ninguna de las manos que suele tener, usando su peculiaridad en secciones de escombros. ¿Por qué querías encontrarte aquí?, preguntó. Esto no parece necesario. Shigaraki miró hacia arriba. ¿Qué piensas de este lugar, Stein? Esto fue una vez Shenzhen, China, donde vivían 3 millones de personas. Es decir, hasta que Apocalipsis golpeó la ciudad. Estaba familiarizado con el incidente del Apocalipsis.
Un hombre tenía una peculiaridad viral que le permitía propagar una enfermedad que provocaba dos cosas. Impulsó enormemente las peculiaridades de las personas, pero también eliminó su control, esencialmente una enfermedad desencadenante. Nunca salió de China, pero el incidente del apocalipsis significó la muerte de más de 100 millones de personas y la limpieza de varias ciudades. Simplemente creo que este es un buen lugar para discutir la caída de esta sociedad basada en héroes. Ni una sola alma aparte de nosotros dos y Kurohiri en un radio de 20 millas. Vamos a hacer un movimiento pronto, espero que estés listo para enfrentarte a un héroe falso de alto rango, porque es hora de que nos anunciemos al mundo. Un portal se abrió cerca de él, obra de Kurohiri. Puedes irte si quieres, a menos que tengas algo que agregar. Sacudió la cabeza. Un héroe de alto rango, ¿eh? Hubo algunos rumores, documentos que Kira reveló y otras cosas que reunió, pistas que podría seguir. Buscaré a un héroe de alto rango que sea falso. Terminó mientras regresaba a través de la puerta Warp, al callejón que había dejado al principio. Capítulo 14. Expresión. Notas. Así que por fin estamos en la hora. Me tomó bastante tiempo parece. Esta fue una de las reuniones más grandes que jamás habían organizado. Shigaraki les había dicho que reunieran a los delincuentes y delincuentes menores para algo. ¿Qué era? No tenían idea. Pero era algo para lo que necesitaban números. Pero esta reunión era para las llamadas élites. Ellos, su acompañante, comprobaron, y de hecho había aprobado el examen de ingreso, por lo que ambos realmente iban a ir a la OA. Shigaraki, Kurohiri, Breakin y Sensei asistiendo de forma remota. También estaba el grupo de Stein, que era más numeroso que la última vez. Estaba él mismo, Davi, Toga, Spinner y Seisin, que aparentemente no tenía peculiaridades. Esta reunión fue convocada por una razón, todos para uno. Dijo Stein, rompiendo el tenso silencio. Entonces, ¿para qué es esta reunión? Por supuesto, Stein, tú de todas las personas querrías comenzar sin demora. All for One dijo desde la pantalla. Muy bien, hay mucha inestabilidad en el mundo en este momento. Gracias a ti, Stein, así como a Kira, esté donde esté. Otros villanos se han estado aprovechando de esto, por lo que estamos a punto de mudarnos pronto. Tenemos acceso a hoy, podemos usarlo para hacer un gran movimiento contra la sociedad de héroes. Solo necesitamos información. ¿Y cómo propone obtener esta información? Preguntó Seisin. Entrar a OA es difícil, ya que el director es bien conocido por tener un sistema de seguridad extenso. Sé que Kurohiri puede teletransportarse, pero no hay mucho que puedas hacer. No te preocupes por eso, Seisin, tengo mis métodos. Seisin retrocedió. Ok, entonces. No sé mucho sobre ti, pero pareces saber de lo que estás hablando. De todos modos, los llamé a todos aquí para estar listos. Si hay algo que necesite agregar, menciónelo ahora. No tenía nada que agregar, y tampoco parecía que nadie más tuviera nada que agregar, por lo que Kurohiri abrió portales para que las personas salieran por donde necesitaban ir. Esa es la ventaja de tener a alguien con una peculiaridad de teletransportación en su equipo, es que puede reunir grupos de personas fácilmente. Un portal se abrió frente a ellos. Este no era el portal que conducía a casa, sino que era un entrenamiento. Si su memoria no les fallaba, hoy fue un combate sin su peculiaridad. Esto era algo que habían estado haciendo durante bastante tiempo en este momento, porque era Seread, alguien que podía evitar que usara su peculiaridad, estaba actualmente empleado en OA. Caminaron a través del portal sin dudarlo. Salieron a la sala de entrenamiento, que sus padres y Sensei habían creado. De pie allí estaba el entrenador que hizo su peculiar entrenamiento de combate. Era grande, superaba fácilmente 6 pies de altura y era bastante ancho. Así que sí, fueron claramente superados. Y no había forma de que pudieran usar su peculiaridad, porque él, Takari, tenía una peculiaridad que anulaba las peculiaridades en un radio de 22,2 pies. Aparentemente, Sensei había realizado un extenso estudio y documentación sobre la peculiaridad de este tipo, así como sobre todo tipo de otras. Bienvenido, artesano. Esta es probablemente la última vez que te veré en mucho tiempo. Sí. Va a ser una pena tener que contenerse tanto.
Hagamos que este partido sea bueno, ¿de acuerdo? Preguntaron, proyectando confianza a pesar de la diferencia de tamaño entre las dos personas en la habitación. Por supuesto, artesano. Y con eso, Takari se lanzó hacia adelante. Para ser un tipo tan grande, era bastante rápido. Pero fueron más rápidos, esquivaron el golpe inicial y respondieron con un golpe rápido propio. Fallaron, el hombre corpulento se apartó del camino. Los dos continuaron esta especie de baile, esquivando, evadiendo, retorciéndose y girando. Finalmente, Takari cometió un error, dio un paso demasiado adelante. E inmediatamente explotaron esta debilidad, usándola para derribar al tipo grande y sujetarlo con todo su peso. Luego hicieron un gesto de corte sobre la garganta del hombre grande mientras luchaba por levantarse. Si tuviera un cuchillo, estarías muerto. Ellos dijeron. Finalmente lograste ganar una pelea. Buen trabajo. Takari respondió. Luego se bajaron, dejando que Takari se levantara. Tuvieron que dárselo a Takari. Habían pasado 2 años bajo su tutela. Al principio, su entrenamiento consistió en poco más que Takari golpeándolos durante aproximadamente media hora, pero con el tiempo, aprendieron cómo evadir, cómo devolver el golpe. ¿Otra ronda? Ellos preguntaron. Por supuesto, ¿esperabas algo más, Crafter? Te miró la pantalla de su computadora. Mostraba confesiones escritas, por así decirlo, de los crímenes de 2 héroes, Tai Lung y Astrobosk. Astrobosk estaba moviendo dinero, comprando influencia política y vendiendo protección. Aparentemente, Tai Lung estaba recibiendo fondos de Silk Road, una de las organizaciones internacionales de villanos más grandes que quedan. Tal vez después de atrapar a Kira, debería considerar acabar con Silk Road. La cantidad de contrabando que movían por el mundo se podía medir en kilotones. Pero aún estaba el hecho de que necesitaba algo más sobre Kira. Ya habían establecido que Kira era joven, de hecho estaba seguro de eso. Pero, ¿qué más podía deducir? Este tipo de investigación tomó tiempo, excavando en archivos que, si bien eran públicos, a veces, eran una aguja en un pajar. Tomó otro sorbo de su taza de té y revisó los informes de autopsias anteriores. Apareció uno nuevo en su pantalla. Era un informe del detective Ichiwara Nageyama, alguien con quien había trabajado antes. Su peculiaridad, Kirk-sensei, le permitió descubrir qué tipo de peculiaridad se usó en una persona. Por ejemplo, si alguien se quemó con una peculiaridad de fuego, podría decir si el fuego se generó directamente o si encendió un gas altamente inflamable. O manipularon las llamas existentes, o si lo calentaron lo suficiente como para que estallara en llamas. Había enviado al detective a investigar a Balance, un héroe que fue asesinado por Kira hace unas 2 semanas. Navegó hasta la sección del informe que decía qué peculiaridad se usó. Peculiaridad utilizada. Ninguno. Era casi la hora de su reunión, y sin duda compartiría esta información. Conocía al detective Ichiwara. Su peculiaridad era 100% infalible, ya que la había probado cientos de veces, y fue responsable del arresto de decenas de delincuentes. Pero si esto no era un capricho, ¿qué era? Este ciertamente fue el trabajo de una sola persona, que podría matar a un rango significativo, como lo había demostrado su transmisión. Encendió su micrófono, mientras los héroes se ocupaban de las minucias de este nuevo encuentro. Cuando Kamui Watts, el héroe principal detrás de esta investigación, pidió noticias, fue cuando habló. Tengo algo que me gustaría compartir. Por favor, lea este informe de la autopsia y dígame qué piensa de él. Puedo responder personalmente por el detective que hizo el análisis, aunque para la mayoría de ustedes eso puede no ser necesario. Presionó el botón de compartir, que distribuyó el informe a todos. Por favor, léelo en su totalidad antes de comentar. Escuchó el sonido ocasional de sorpresa, especialmente cuando estimó que la mayoría de las personas en la sala llegaron a la sección donde decía que este último asesinato se había cometido sin ningún tipo de peculiaridad. ¿Estás seguro de que esto es posible? ¿Podría ser esta una posibilidad entre 1.000.000 de que su peculiaridad fallara? Esa es una posibilidad que ya he considerado. Voy a pedirle que examine 5 héroes y villanos más que Kira ha matado. Los informes llegarán dentro de la semana.
Pero por ahora, lo que debemos considerar es la posibilidad de que esto se haya hecho sin ninguna peculiaridad. Hubo todo tipo de ruidos de sorpresa. ¿Qué quieres decir con esa T? ¿Cómo podría alguien hacer esto sin una peculiaridad? Por lo que hemos visto de los poderes de Kira, parece demasiado sin una peculiaridad. Preguntó una voz que reconoció como Midoriya Inko. Una observación astuta, señora Midoriya. Y no sé exactamente cómo responder. Tendré que pensar en esto. Si esto no es una peculiaridad, entonces es posible que tengamos que agarrarnos de algunas pajas aquí. Había escuchado rumores sobre sucesos extraños, un grupo de personas que tenían peculiaridades muy similares, pero complejas que aún funcionaban incluso bajo esposas supresoras de peculiaridades hace unos 100 años. Sin embargo, All for One los eliminó por tratar de luchar contra él. Había rumores, susurros y otras cosas que insinuaban la existencia de lo sobrenatural. Se habían vuelto más audaces, por supuesto, porque podían ocultarse simplemente diciendo, oh, es solo mi peculiaridad barra una parte de mi peculiaridad. Entonces, ¿era un poder sobrenatural? ¿Algún tipo de ESP como el poder? Esto haría mucho más difícil localizar a Kira. Este puede ser el caso más difícil en el que ha trabajado, y eso incluye la organización de All for One. Abrió los archivos de nuevo, hojeándolos. Tal vez había algún patrón nuevo que no había visto antes. Midoriya Izuku miró hacia las puertas de OA. Todavía era difícil creer que él estaba aquí, los eventos del último año más o menos rondaban por su cabeza. El Death Note es una de las cosas más poderosas de este mundo, más poderosa que cualquier peculiaridad, incluso la peculiaridad de All Might, que casualmente también tenía. Aparentemente, este era un día de presentación o algo así, y luego se mudarían a los dormitorios recién instalados, que supuestamente se construyeron para proteger a los estudiantes de villanos cada vez más poderosos. Pero tenía acceso a las bases de datos de la investigación de Kira y sabía la verdad. Sospechaba que Kira iba a asistir o actualmente asistía a una escuela de héroes, por lo que se construyeron los dormitorios. No solo en MA, sino en casi todas las principales escuelas de héroes también los construyeron, porque tal vez te pensó que había viajado, lo cual era razonable. Sobre el tema de Death Note, todavía tenía una parte con él, incluso aquí, entrando a OA. Lo hizo sentir más seguro por alguna razón. Seguro que tenía que tener algo con que escribir, pero está asistiendo a una escuela, así que ¿por qué no iba a tener un lápiz? Aunque esta era la segunda vez que ingresaba a la escuela, esta vez como estudiante, la escuela todavía tenía su atractivo. Por supuesto, había unas 3 o 4 manzanas en su mochila para Ryuk. Pero solo se los daría al Shinigami si pudiera encontrar huecos en las cámaras de seguridad que no estuvieran en los baños. Mientras tanto, tenía algo más que hacer. Sus clases qué tan difíciles serían, no tenía ni idea. Pero si podía mantener el primer puesto de la clase como lo hacía antes, entonces tenía la coartada perfecta. Había llegado media hora antes, solo porque en ese momento llegó el tren. El próximo tren significaría que solo tendría unos minutos. Navegar por los pasillos hasta el salón de clases que le habían asignado, la clase 1A, fue bastante fácil. Finalmente llegó a la puerta, que era mucho más grande de lo que esperaba. Bueno, esto es obviamente para personas con un tamaño más grande de lo normal. A pesar de lo grande que era la puerta, era tan fácil de abrir como una puerta normal, si no más fácil. Se deslizó para abrirse en silencio, revelando el salón de clases dentro. Había gente allí, lo cual era sorprendente. No esperaba que hubiera nadie aquí todavía. Un chico de cabello rubio aparentemente dormía, su cabeza descansaba sobre su escritorio. Bueno, todavía faltan unos 25 minutos para que comience la clase. También estaba Todoroki, lo reconoció del examen de recomendación. Nadie más estaba allí todavía. Por lo que experimentó en el examen de recomendación, Todoroki parecía frío. Pero bueno, tal vez fue la forma en que manejó el estrés, no era su lugar para juzgar. Oye Todoroki, ¿qué haces aquí tan temprano? Todoroki miró hacia arriba en respuesta, pero no dijo nada. Pero esto le dio a Izuku una mejor oportunidad de ver su apariencia. Cabello bicolor, partido por la mitad, heterocromía. Y entonces vio la cicatriz.
Era uno grande, en el lado izquierdo de su cara, una mancha roja que se extendía desde su ojo hasta la línea del cabello. ¿Cómo pasó esto? No era ajeno a las cicatrices, las tenía por todo el cuerpo, pequeñas marcas de cuando Bakugo era demasiado físico, cortes de la basura en la playa de Dagobah y algunas cicatrices en sus manos y brazos de cuando se rompió los huesos usando Anforol. No parecía una marca de nacimiento, la piel estaba irritada y tensa. Entonces, ¿qué le pasó para tener esta cicatriz? Está bien, no soy fanático de hablar. Eso es genial. Volvió a sentarse en su asiento y luego miró hacia atrás. Parecía que Todoroki solo miraba a lo lejos. Bueno, tiene algo de trabajo que hacer. Sacó uno de sus cuadernos de análisis y comenzó a escribir lo que podía ver en el video debut. Tenía auriculares puestos, por lo que podía escuchar el audio sin molestar a quien estaba durmiendo o a Todoroki. La gente comenzó a llegar, reconoció a Yaoyorozu del examen de recomendación, pero aparte de eso, no reconoció a nadie más. Pero se aseguró de tratar de presentarse, asegurándose de ser amigable. Siguió la pista de los nombres en su cabeza. Asui, que quería que todos la llamaran Tsu, así es como él la llamaría, fue bastante directa, pero también amable. Tenía muchas ganas de ver cómo funcionaba su peculiaridad de mutación de rana. No había muchos cambios de apariencia que él pudiera ver, solo una cara ligeramente alterada, y ella hace un ruido de costilla a veces. Kirishima, que se había alzado el pelo rojo brillante y cuando abrió la boca, Izuku vio unos dientes triangulares. Y Crimson Riot lo inspiró para convertirse en un héroe. Uno por uno se presentó a todos. Cuando faltaban unos 10 minutos, se acercó y despertó a la persona que dormía, para que tuvieran algo de tiempo para despertarse y estar alerta antes de que comenzara la clase. Así que se acercó a ellos y les sacudió suavemente el hombro. Apenas los tocó antes de que despertaran sobresaltados. Apenas logró saltar para evitar una mano agitada. Izuku pudo ver mejor al niño ahora, su cabello rubio tenía un mechón negro a través de él como un rayo. También respiraba con dificultad. Casi todos los demás estaban conversando. ¿Estás bien? La clase estaba a punto de comenzar, así que pensé que tal vez quisiera despertarse un poco antes de que comience la clase. Gracias. Estoy bien, solo me quedé despierto hasta muy tarde jugando Mario Kart. Gracias de nuevo. De todos modos, soy Midoriya Izuku, ¿y tú? Kaminari Denki. Regresó a su asiento y se sentó, asegurándose de echar un segundo vistazo a Kaminari, solo para comprobarlo. Luego, la puerta se abrió de golpe, revelando a cierto rubio ceniza llamado Bakugo Katsuki. Izuku esperaba que Bakugo pudiera haber estado en 1B, la otra clase heroica, pero supongo que no tuvo la suerte que le hubiera gustado. Y parecía que Bakugo también lo había notado. Deku, ¿qué demonios estás haciendo aquí?